Bien, buenas tardes, bienvenidos al grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy estamos en la sesión número 15, es martes 9 de febrero de 2021. Este libro, como todos los libros de Vicente y todos los escritores, siempre se lo dedican a alguien, ¿no? La mayoría de ellos están dedicados, por lo menos las primeras ediciones. Dice: a mi maestro, con inmensa devoción y gratitud, Vicente Beltrán Anglada. Tenemos muy poca referencia del maestro de Vicente y hay que remarcar que le interesaba a él y al propio maestro y probablemente a nadie más. Esta diapositiva aparece en todas las presentaciones y procede de las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria, renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Ni más ni menos que reconvertir totalmente la personalidad, hacerla plenamente transparente para que el alma se pueda manifestar y el reino angélico pueda responder a nuestro llamado para construir aquellas formas mentales que necesitamos en nuestro servicio. En esta diapositiva finalizamos la semana anterior, la sesión número 14. Seguimos en el capítulo 5. Dice: la propia luz eléctrica que nos alumbra no es, tal como generalmente se cree, una reacción provocada entre los dos polos, el positivo y el negativo de la electricidad, sino más bien un equilibrio producido entre ambos. O sea que se liberan electrones, se circulan por el cable, por la línea, porque en la corriente eléctrica, porque hay un equilibrio entre ambos pares de opuestos. Continuamos. Utilizando la analogía, dice Vicente, podríamos deducir que la iluminación espiritual no es sino una expresión del equilibrio establecido entre el alma humana y su triple vehículo de expresión, mental, astral y físico, con la consiguiente introducción de luz búdica en el interior de los compuestos moleculares de dichos vehículos. Esta introducción de luz determinará aquel fenómeno de radiación magnética que esotéricamente llamamos redención de la materia o purificación del Espíritu Santo. Redención de la materia o purificación del Espíritu Santo, que es el tercer aspecto de la divinidad, ¿no? El aspecto Virgen María, el aspecto Brahma, el aspecto materia, el aspecto mente, ¿no? Repito, dice, utilizando la anterior diapositiva hablaba de que la corriente eléctrica como tal existía porque había precisamente un punto de equilibrio, una relación correcta entre el polo positivo y el negativo. Además, a nosotros, gracias al señor Tesla, que diseñó el tema de la corriente alterna, era un iniciado, un esoterista, aunque no se supo nunca del caso, pero es un ejemplo claro de quinto rayo, y además tenía, si habéis leído algo del señor Tesla, las manías del quinto rayo, leerse, por ejemplo, el prospecto de una máquina de afeitar al dedillo. Eso es una característica típica del quinto rayo. Quieren saberlo todo y desmenuzado. Y curiosamente, él descubrió que era mucho mejor para transmitir la corriente era el sistema de corriente alterna. Y sí que es verdad que en algunos sistemas, algunas máquinas funcionan mejor con corriente continua, pero eso es otro tema. Pero curiosamente, de la unión de los dos polos nace un equilibrio. Cuando vemos, por ejemplo, la corriente va a 50-60 hercios, 50 o 60 veces por segundo va cambiando de canal la corriente. Dice, utilizando la analogía, podríamos deducir que la iluminación espiritual no es sino una expresión del equilibrio establecido entre el alma y la personalidad, su triple vehículo, ¿no? Mental, emocional y etérico, con la consiguiente introducción de luz búdica en el interior de los compuestos moleculares de dichos vehículos. Recordemos que al principio de este libro se hablaba de que el universo era multimolecular, multigeométrico y ¿qué más? Y multi no sé qué más. ¿Os acordáis de aquello, no? Luego en las preguntas lo desgranamos. Multidimensional, muy bien, Albert, muy bien. Por lo tanto, debamos entender que en la medida que exista un equilibrio entre la relación alma-personalidad,
la personalidad estará iluminada, es decir, el alma estará en posesión de transmitir una corriente de energía que acabará liberando de lo más denso a las partículas, a los átomos, a los pitres lunares. En definitiva, se trata de eso. Se trata de que el señor solar, que sería el tema del alma, sea capaz de arrastrar tras sí precisamente la negatividad, la capacidad inerte que tienen por expresión, por definición, los tres vehículos de la personalidad. Es decir, tienen un antagonismo a la luz, y cuando se consigue domesticarlos, hablando un lenguaje popular, se consigue ni más ni menos que acaben irradiando, y veremos esa luz dentro de la luz, porque hay que pensar que si no somos capaces de irradiar la luz de la materia, no esperemos que venga en nuestra ayuda una luz superior, la luz del espíritu. No lo esperemos, porque no hemos hecho entonces el trabajo correcto. Continuamos. Estos son, como se verá, unos términos muy singulares, y quizás otra forma más científica de explicar los fenómenos psíquicos y etéricos que tienen lugar en las zonas conflictivas de la personalidad humana, hasta haber alcanzado el requerido nivel de equilibrio estable. Términos singulares. Y quizás otra forma más científica de explicar los fenómenos psíquicos de los problemas que tienen lugar en las zonas conflictivas de la personalidad humana. Allá donde tengamos la línea de menor resistencia, se nos dé la más fácil expresión, también tendremos el mayor impedimento, ya sea a nivel etérico y probablemente en el sendero pues emocional, y en algunos casos en menor cantidad en el vehículo mental. Por lo tanto, ahí tenemos una clarísima explicación de por qué todavía, seguramente para nuestro desagrado, no somos capaces de irradiar más, porque dentro de nosotros hay un impedimento. Lo que sucede es que, claro, hemos aprendido a crecer, hemos crecido, mejor dicho, culpabilizando a los demás, es decir, a los medios, a la encarnación, al sistema, al país, a las líneas de rayo, para aquellos que tienen más base esotérica, pero en realidad el problema lo tenemos nosotros. Está muy bien conocer toda esa teoría, pero si esa teoría no se emplea, no conseguiremos que la personalidad irradie, porque no somos capaces de aislar y revertir la polaridad de ese punto conflictivo, que puede ser el vehículo emocional o puede ser el vehículo mental. Dice, no se trata, por lo tanto, de que triunfe definitivamente el bien sobre el mal en las áreas de lucha de los seres humanos. Se trata más bien de hallar dentro de sí aquella zona perfectamente neutra, estable y armoniosa, en donde el bien y el mal, la luz y la sombra, el ángel y el demonio, están debidamente compensados y equilibrados. Habría que añadir que llegará un momento que nos daremos cuenta que la conciencia está en un lugar donde eso no existe. Existe cuando uno se manifiesta y desciende de nivel, pero si pudiéramos mantenernos en ese nivel, que supongo que será a partir de la tercera, cuarta iniciación, realmente el bien y el mal es una anécdota de la evolución humana, perdón, pero carece de verdadero interés. Ahora bien, existe la oscuridad y la luz porque nuestra conciencia se desarrolla a través de la dualidad, y hasta que lleguemos a la captación de la síntesis nos depara un sendero bastante complejo. Pero no se trata, como muchas veces hacemos utilizando el sexto rayo a Sagitario, de lanzarnos en la búsqueda fuera de nosotros. Se trata de buscarlo en nuestro interior. El equilibrio existe, pero no somos capaces de manifestarlo. ¿Por qué no lo somos capaces? Porque tenemos mucha adherencia y mucha tendencia natural, instintiva a veces, a realizar las cosas y a pensarlas de una manera muy definida. Y eso hace que nuestra capacidad de resucitar, que vendría dada por una mente poderosa, una gran voluntad, no acabe tirando adelante, no llegue a buen puerto el resultado, porque dentro de nosotros hay un grado bastante claro de desconfianza. Creemos que deseando las cosas las conseguiremos materializar, y no conseguiremos nada por ese camino. Se trata de reconocer el problema y cambiar. Y aquí está el verdadero problema. Nos dice, no se trata de que triunfe definitivamente el bien sobre el mal en las áreas de lucha de los seres humanos. Se trata más bien de hallar dentro de sí
aquella zona perfectamente neutra, estable y armoniosa, en donde el bien y el mal, la luz y la sombra, el ángel y el demonio, es decir, los pares, la dualidad, ¿no?, están debidamente compensados y equilibrados. Un discípulo, un iniciado, tiene un perfecto equilibrio. ¿Qué quiere decir? Pues que no es víctima de esa dualidad. Nosotros todavía debemos aplicar mucha piedra, mucha paciencia para tirar adelante este proyecto. Dice, la paz que trasciende toda comprensión configura la expresión de esta dualidad sin conflicto, de este vivir en toda su plenitud, la gloria inefable de la existencia y, lógicamente, de este centro de paz, armonía y equilibrio ha de surgir una actividad mágica que supera las ideas más profundas y las más fértiles imaginaciones de los hombres de la tierra. Nos habla de forma maravillosa, nos promete un futuro maravilloso. Dice, la paz que toda comprensión trasciende configura la expresión de esta dualidad sin conflicto, de este vivir en toda su plenitud, la gloria inefable de la existencia. Lógicamente, dentro de este centro de paz, armonía y equilibrio, ha de surgir una actividad mágica que supera las ideas más profundas y las más fértiles imaginaciones de la tierra. Pues esta actividad y mágica que debe suponer es vivir en una conciencia agni-yógica y mantener un contacto exquisito con el reino angélico. Cuando uno es capaz de sustraerse y permanecer como conciencia en esos niveles abstractos, obviamente no hay la limitación de la mente concreta, y el reino angélico, aquel que nos debe ayudar precisamente por evolución, estará a nuestro alcance. Parece complejo, pero ella nos avisa que debemos mantener esa paz que toda comprensión trasciende, que es la paz de los grandes seres, ¿no?, de los maestros. Hombre, no vamos a llegar a la primera de cambio a ese nivel de conciencia que tiene un maestro, esa capacidad de integrar lo manifestación y lo no manifestado. Pero deberíamos aventurarnos en la búsqueda de una parcela dentro de nosotros que tal vez con un poco de armonía, con un poco de cambio, redundará perfectamente en el campo de expresión del alma, es decir, en el mundo de la personalidad. No olvidemos que si queremos iluminar al mundo, creemos que estamos llamados por no sabemos quién, por el lado divino, para ayudar a la humanidad, la primera redención y el primer milagro lo hemos de hacer en nosotros mismos, ¿eh? No esperemos hacer milagros en los demás si antes no hemos hecho el nuestro. Sí que es verdad que cada uno tendrá su personalidad, tendrá su forma de manifestar el rayo del alma, tendrá sus altibajos, sus pros y sus contras, pero debe haber una reversión de la polaridad de la personalidad, y en lugar de estar abocada al 100% hacia el mundo material, el mundo tangible, debe de estar perfectamente armonizada con el mundo intangible, el mundo superior. Si esto no es así, apartémonos de la cabeza la idea de que uno ha venido a salvar a la humanidad. Equilibrio ha de surgir una actividad mágica que supera las ideas más profundas y las más fértiles imaginaciones de los hombres de la Tierra. Hombre, el día que llegue esa colaboración científica entre el ser humano y el Deva, un científico en perfecta comunión, en perfecta concentración interior, contacto con su alma y con un poco más allá del alma, evidentemente podrá saber la combinación que tiene que hacer para realizar, por ejemplo, una vacuna o un descubrimiento que beneficie al grupo, no a la parte. Por eso todavía la ciencia no ha traspasado la barrera de lo más denso, de lo más material. El día que haya científicos que respondan a ese contacto con el alma, ese contacto superior, esos científicos trabajarán inevitablemente por el bien de la humanidad, no por el bien de la compañía que les pague, no por la patente que van a sacar y los royalties que van a tener vitalicios, que es lo que sucede actualmente. Ya sabéis que muchos científicos descubren cosas y luego la patente es de otro. ¿Por qué? Pues porque ellos están en un instituto de investigación y los contratos lo ponen así, ¿no? Pero hay que decir que predomina en exceso todavía el interés económico, el aspecto crematístico, no el aspecto altruista que realmente debe desempeñarse en estos tiempos. Y quien lo dude, que se acuerde de hace años, cuando el doctor Patarroyo descubrió una vacuna sintética contra la malaria,
y cierto laboratorio norteamericano con premios Nobel le dijo que eso no le interesaba, que ellos querían una cosa que dejara royalties, porque él esa patente la ofreció a Naciones Unidas a la OMS para que la OMS fabricara, un laboratorio fabricase la vacuna, y parece ser que no fue así. ¿Por qué? Pues porque no había beneficio. Y esto lo estamos viendo en estos tiempos con el tema de la pandemia, por lo menos en Europa. Continúo. Dice, podríamos decir, un retorno a las puras fuentes de procedencia místicas, un volver a la casa del Padre, el reino del Espíritu, después de haber equilibrado el alma y la triple forma, el fuego solar y los fuegos lunares, el ángel de la presencia y el morador del umbral, y haber penetrado en las zonas de luz inmortal más allá de los conceptos de bien y de mal, pues en estas elevadas regiones de luz la bondad humana es sólo la polaridad extrema de la maldad que anida en los corazones de los hombres. En estas elevadas regiones de luz, la bondad humana es sólo la polaridad extrema de la maldad. Polaridad extrema de la maldad, es decir, lo que está enfrente, que anida en los corazones de los hombres. Bonito, ¿verdad? Vamos a releer. Podríamos decir un retorno a las puras fuentes de procedencia místicas, un volver a la casa del Padre, el reino del Espíritu, después de haber equilibrado el alma y la triple forma, el fuego solar y los fuegos lunares, el ángel de la presencia y el morador del umbral, y haber penetrado en las zonas de luz inmortal, más allá de los conceptos del bien y del mal. Pues en estas elevadas regiones de luz, la bondad humana es sólo la polaridad extrema, es decir, lo que está enfrente pero muy muy lejano de la maldad del ser humano. ¿Qué diferencia, para las preguntas que queden en el aire, qué diferencia hay entre el amor y el odio? Ninguna. Ninguna. Desde el punto de vista de la personalidad no existe ninguna y sin embargo se nos ha educado de que sí existe. Pero cuando se profundiza, resulta que todo, el amor como lo entendemos de los humanos, procede del mundo del apego. Y mientras no nos desapeguemos de la forma, de lo que significa la forma, como medio de evolución, no conseguiremos comprenderlo. Lo mismo cabe señalar respecto al Padre y a lo que sería el reino del Espíritu, el reino de la materia, el ángel solar, el ángel de la presencia o el morador del umbral. Son las mismas entidades, diferentes nombres, a nivel de personalidad o a niveles superiores, pero en el fondo nos está hablando de una situación de dualidad. Continuamos. Dice, esta idea, como verán, precisa de un profundo discernimiento. La comprensión resultante nos indicará que la intención espiritual está más allá y por encima del entendimiento o de la ignorancia de los seres humanos. Esta idea, como verán, precisa de un profundo discernimiento. La comprensión resultante nos indicará que la tensión espiritual está más allá y por encima del entendimiento o de la ignorancia de los seres humanos. Se captará vía intuición, no vía razonamiento, vía intuición. Vamos a seguir. Dice, examinemos ahora la obra mágica que se realiza a partir de este equilibrio estable o armonía sin conflicto, y veremos que se trata de una obra infinita de radiación espiritual, cuyos puntos focales dentro de la humanidad no serán los propios de la bondad ejercida por los seres humanos, pues tal como decía uno de nuestros ilustres adeptos a un grupo de discípulos de su rama, ser bueno no implica necesariamente ser puro, en tanto que ser puro implica indefectiblemente ser bueno. Claro, es un tema muy complicado. ¿Qué es la pureza? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Tal vez aquí cuando hable de pureza, cuando habla de puro, ser puro, está indicando que debemos tener la conciencia por encima de los pares de opuesto, por encima de la dualidad. Eso lo conseguiremos cuando realmente practiquemos el Agni Yoga de forma clara y factible. Hoy por hoy son momentos puntuales, cuando la mente no interfiera en este proceso. Mientras esto no lo consigamos,
evidentemente estamos basculando entre una idea que no se acaba de materializar y realmente nuestra propia realidad de conciencia, que muchas veces dista bastante de ser pura. No quiero decir no buena, porque el ser bueno y malo son características de un alma todavía infantil, ¿no? Se pretende de nosotros que tengamos un punto de vista más aséptico, más impersonal y al mismo tiempo más profundo. Pero no olvidemos que partimos de nuestra propia tesitura personal, de la capacidad que tenemos de responder a lo que tenemos alrededor. Ni más ni menos. Así que animémonos a ser puros, a buscar la pureza. Podríamos hacer una equiparación, por ejemplo, en la estación de metales, el metal por excelencia que tanto se venera, el oro, ¿no? Si habéis visto esas corrientes de esos ríos que arrastran pepitas de oro, pues en las películas, sobre todo documentales, dentro del mundo emocional hay perlas. ¿Qué significa? Hay pepitas de oro, hay auténticas chispas divinas. ¿Qué se trata de hacer? Transmutar ese mundo, reconocer que existe y encaminarlo hacia lo más sublime, tal como Vicente nos sugería en el estudio del libro Introducción al Agni Yoga. Claro, esa es la pureza. Pero fijaos la limitación que aporta la percepción que tenemos del mundo de la personalidad vía mente concreta. Por eso es tan difícil hollar el sendero del discipulado, porque nuestra mente nos impide totalmente que entre esa iluminación, porque no la aceptamos, porque la queremos controlar. Y la intuición no es controlable. Continúo. Hoy parece que hay bastante inspiración. Dice, es lógico comprender entonces por qué la gran fraternidad blanca del planeta no admite en sus ramas a hombres a quienes el vulgo considera como buenos, sino a hombres puros y de rectas intenciones, pues estas rectas intenciones mantenidas y desarrolladas a través del tiempo producen en determinados estadios de la evolución la verdadera obra mágica de equilibrio y armonía en el centro místico de toda posible polaridad. Dentro de un rato vendrán las diapositivas, está la diapositiva de las preguntas, pero hay una cosa que podríamos matizar. En una rama entran incendiarios. ¿Qué quiero decir con incendiarios? Quiero decir aquellos seres humanos, aquellas almas que están dispuestas a ser transgresoras en la medida que deben revelar algo nuevo a la humanidad. Conocemos ejemplos de gente que ha sido buena, que ha hecho el bien, no vamos a criticarlo, es una actividad que se realiza, incluso gente que a través de sus actividades de misioneros, de gente que ha acogido niños abandonados, mujeres maltratadas, pues evidentemente se han creado un aura de santidad, pero cuando uno mira detenidamente, según las enseñanzas de la Logia Blanca, y trasciende la vana comprensión del sexto rayo, se da cuenta que ser bueno prácticamente equivale, para efectos prácticos, a ser inútil. Ahora bien, ¿qué entendemos por malo? ¿Un ladrón? ¿Un mentiroso? ¿Una persona falsa? Esta gente, hay que decirlo claramente, que estas características no pueden estar en el equipo de expresión de un discípulo, de un aspirante. Eso no puede funcionar. Ahora, olvidémonos de esa idea que se nos inoculó, por ejemplo, en la Iglesia Católica cuando hicimos la primera comunión. Hablo por mí mismo y más gente que he conocido. Esa idea de la bondad o de un comportamiento correcto equivale a no tener conciencia, a que vale decir siempre sí, amén, amén. Y un ser humano no está ni mucho menos para decir que sí, sino para aportar algo diferente. Cuando está en el sendero, debe ser un revulsivo para su medio ambiente. Pero ¿qué pasa con estas almas? Que cuando consiguen manifestar su proyecto, no son seguidas por la mayoría. Acordaos de este misionero de aquí de Barcelona, que en la India fue expulsado varias veces, ya falleció, creó una fundación y que el Vaticano no miraba con buenos ojos. ¿Por qué? Porque este hombre, como alguno más en América Latina, que le costó la vida, por cierto, algún americano, algún obispo famoso, quisieron poner el Evangelio en práctica. Y el Evangelio habla de ese estado de conciencia. Pero cuando se ha intentado poner en práctica, como le pasó a Francisco de Asís y a tantísimos y tantísimos, hay precisamente un enfrentamiento con el poder establecido. Por lo tanto, la idea de ser bueno como tal, debemos quitárnosla de la cabeza. Sería mejor hablar
de personas, almas o capacidad de respuesta eminentemente práctica y sobre todo adaptabilidad. Si esto lo tenemos, el tema de ser bueno o malo es la opinión de los demás. Ahora, pureza de intenciones. Esto sí que es muy importante. Tampoco cabe repetir esa frase que ya está muy manida, que el fin no justifica los medios. Depende de qué fin y depende de qué medios. Y también una cosa muy importante, ya que estamos en tiempos de pandemia, todo lo que le pase al cuerpo físico es secundario. Lo importante es lo que el alma ha aprendido a través de ese cuerpo físico, a través de la experiencia. Por lo tanto, cuando vienen situaciones extremas y han de venir periódicamente, es para espabilar las almas y para que las personalidades, los vehículos de expresión del alma, se adapten mejor a las circunstancias del medio ambiente. Y se espera que en este siglo XXI vivamos en un continuo cambio. Ya que tenemos comunicaciones telemáticas tan avanzadas, nos toca adaptarnos a diario. A lo mejor nos adaptamos por la mañana, a mediodía y por la noche. Continúo. Dice, y aquí tendrán también los investigadores del mundo oculto un indicio de la función universal asignada en la manifestación del planeta del sistema solar al cuarto rayo de armonía, al cuarto plano, el plano búdico, y a la constelación de Libra, que en el concierto de universos que constituyen nuestro sistema cósmico realiza las funciones de armonía y equilibrio asignadas al cuarto plano y al cuarto rayo. La constelación de Libra manifiesta el tercero. De todas formas, alcanzar, tal como el mito de Hércules habla del jabalí de Erimanto, aquello de elijo el camino que conduce la nota clave entre las dos grandes líneas de fuerza y desarrollar el pétalo del equilibrio, prácticamente no es una encarnación, son bastantes encarnaciones trabajándolo. Yo no sé los pormenores de vuestras vidas, ya solamente de algunos, y francamente sé lo difícil, por mi propia experiencia, de mantenerse en armonía, tal como el canon del Agni Yoga nos exige, dentro de los pares de opuestos. Fijaos qué cosa tan sencilla, pero si entendiéramos que somos almas, que vivimos en un cuerpo densificado, 3 cuerpos densificados, aunque solamente reconozcamos a veces el cuerpo físico, y que estamos en un mundo de profunda dualidad y que los que nos rodean están en el mismo proceso, tal vez eso nos debería iluminar y nos debería de abstener de la crítica negativa, porque la culpa de nuestros problemas, de nuestros sinsabores, no la tienen los demás, es la incapacidad nuestra y de los demás de poder comprender este misterio de la dualidad. Si a la gente no lo hubieran castigado tanto con el tema del demonio, hubieran dicho, no, no, es tu parte instintiva el demonio, y tu parte iluminada es ese Cristo interno que quieres abrazar y quieres expresar, tal vez, hubiéramos conseguido equilibrar el comportamiento emocional de la humanidad, por lo menos los que siguen la doctrina, la filosofía cristiana. Pero esto no se ha hecho en amplia escala. Han sido pocos los que lo han conseguido comparativamente hablando. Por lo tanto, lancémonos a hacer algo nuevo. Y veremos que este rayo de armonía a través del conflicto debería cambiarse por reivindicar el conflicto, vivir el conflicto en armonía. Porque me imagino que a estas alturas de nuestra evolución ya tenemos ciertas edades, la propia vida nuestra ha sido un conflicto continuo. Lo que sucede que el conflicto no quiere decir que esté cada día llorando y derramando lágrimas. Eso es una cuestión personal mía, la alegría. Pero si lo veo con cierta distancia, que es la obligación que tengo a nivel mental, veré y aceptaré que ha sido una grandísima oportunidad para revelar al yo verdadero que llevo dentro, pero como está tan tapado dentro de las capas de materia, no soy capaz de percibirlo, esa llamita que está dentro de todos, ¿no? Continuamos. La próxima serán las preguntas. Dice, al igual que, aunque en un sentido muy oculto, podríamos considerar al planeta Júpiter como el recipiente de las energías solares de la armonía sin conflicto, es decir, el amor. Dentro del círculo no se pasa de nuestro universo. La armonía sin conflicto, el segundo rayo. No olvidemos que el cuarto rayo es un rayo del segundo. Por lo tanto, es un amor, pero con pies y manos. Es decir, un amor en movimiento que utiliza la energía del tercero, la actividad inteligente, para cumplir con el propósito del primero, que no lo conocemos. No lo conocemos. Venga, familia, llegaron las preguntas y venga, reflexiones, aportaciones, que hoy hay mucha inspiración, mucha. A ver.
Sí, yo quería simplemente hacer dos comentarios. El primero, me ha gustado mucho y por primera vez lo he entendido bien, cómo se, digamos, cómo se resuelve el conflicto hacia la unidad otra vez. Creo que lo ha explicado muy bien, la dualidad en la que estamos encarnados y que la necesitamos para poder Claro. evolucionar, pero luego cómo se disuelve, porque hasta ahora lo había visto simplemente como esto pasa, pasa este plano, pero no lo había entendido y hoy he Ujú. sido capaz de entenderlo y lo ha expresado muy bien. Y luego en relación a lo que comentabas últimamente del bien y el mal y la diferencia entre bien, entre bueno y pureza, bueno, Ujú. hay un dicho popular que yo siempre, siempre recuerdo que dice que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Sí, eso viene Nada. de la Divina Comedia de Dante, viene. Está Exacto. empedrado con las buenas intenciones. Buenas intenciones que no llegaron a feliz término, que no se materializaron, vaya. Bueno, porque quizá procedían del ego. Nada más, claro. Ujú. Muy bien, la verdad es que, a ver, es un tema apasionante. De hecho, se escriben ríos de tinta y hay gente, a ver, yo he conocido a algunos que llevan años discutiendo, incluso en la Asociación Amigos de la India había gente que, bueno, yo me acuerdo en el principio cuando entré y alguno más hasta el final, que si hago esto se me manifiesta el ego, si no lo hago, yo francamente es una discusión que, bueno, probablemente la haya tenido en algún momento de mi vida, no lo niego, de esta encarnación, pero que al final dejé porque no tiene, no es una respuesta para estar cada día, una búsqueda para estar cada día machacando. A mí se me enseñó a estar muy atento, meditar cada día, estudiar, pero más que nada reflexionar y darme cuenta que con la capacidad mínima que tenía manásica, yo a través de preguntas y respuestas iba subiendo la escalera de Jacob, la escalera de Karakarul, es decir, el Antakarana que me llevará a la parte más abstracta. No leyendo la experiencia de los demás e integrándola porque no es mía, y además que no me llama la atención, sino con lo poco que he aprendido, a mí ya se me dijo que bueno, que tirara para adelante, porque es que además llegué a una conclusión que no podía continuar estudiando a nivel esotérico si no lo ponía al servicio de los demás, no lo compartía. Y a mí las clases me han servido precisamente para esto, para aportar, hacer esa aportación y aprender yo más, claro. ¿Más preguntas, Celia? Perdona, el Dime, círculo dime, no se dime, pasa, Encar, el dime. círculo no se pasa, es el sistema solar, ¿no? Depende de lo que entendamos por círculo no se pasa. Evidentemente, para el logo solar, es el círculo, su círculo no se pasa, es el sistema solar, con los 400 y pico de entidades que hay dentro, no sé qué, lo que haya, ¿no? Aún no vamos a contarlos. Y para el logos planetario es precisamente su aura y sus diferentes globos. Sus diferentes globos. Son unos cuantos. Y Ya. para nosotros, ¿qué es nuestro círculo no se pasa? La Tierra, Precisamente el ¿no? que no, para nosotros a nivel personal, ¿qué es en nuestro ciclo no se pasa? Ah, Eso pues, sería a nivel macrocósmico dentro del planeta. Pero a pues nivel nuestro, microcósmico podríamos hablar nuestra ciudad, nuestro país, claro, nuestra familia biológica, nuestra familia espiritual. Y en último extremo sería yo como alma y yo como forma. ¿Mm? El yo ya, inferior sería mi vehículo mental, mi vehículo emocional, mi vehículo físico etérico y yo, el que está, el que manda, yo como alma. ya. No hay, es que en esoterismo hay una cosa que debemos aprender. Dos y dos no son cuatro. ¿Eh? Olvidémonos de esa idea de que los rayos son esto. Eso es una definición que se da. Del alma, a ver, en el curso del alma hay 42 nombres para la conciencia, pero podemos poner los que deseemos. No se trata de conocer el nombre. Se trata de entender qué proceso hay para aplicarle ese nombre u otro más. Porque si uno conoce el proceso, como lo llame, es secundario. No se trata de copiar y de repetir lo que el maestro dijo. El tibetano, a ver, se puede decir que a él no le gustó nunca que la gente repitiera lo que él dijo. Él lo que quería ver, y si seguramente si lo pudiéramos contactar con él, que no es nada factible eso, con él, lo que quisiera ver reflejado es qué entendemos por la gran invocación, qué entendemos por el estudio, por la reflexión y sobre todo por la buena voluntad en acción. Es decir, cómo nos reunimos en grupo, como hacemos aquí por el estudio esotérico, y ensanchamos la conciencia en vistas a un servicio presente y futuro en el cual la conciencia lo abarque todo. Porque este estudio de este libro en concreto y de otros no es para engrandecer el ego personal,
es precisamente para acercarnos cada vez más a la parte abstracta, al alma. Ya. Por eso es tan complicado, ¿eh? Hay gente que se aparta porque no es como, por ejemplo, cuando uno estudia lo que sería la anatomía humana, tantos huesos, tanto en el sistema linfático, sistema nervioso, la piel, los órganos. Bueno, podemos conocer un poco los chakras, pero con eso no vamos a ninguna parte. Sí, sí. O irradiamos por dentro o no esperemos abrir la puerta del chakra, además que no conviene. No conviene, cada cosa en su tiempo. ¿Celia? ¿Elena? ¿Gloria? ¿Milagros? Jesús, Dime. una pregunta que se me ocurre, que cuando un sonambulista va en una cuerda floja, que está manteniendo el equilibrio, Sí. lleva una vara muy larga, ¿no? Para Sí. mantener precisamente ese equilibrio. Para contrarrestar la atracción de un polo o el otro. Ese es el antacarana. Eso te iba a decir. Claro. ¿Eso a qué equivale en la vida En la vida real, pues sí. eso, ¿A qué equivaldría? es que el punto de vista tuyo fluctúa. Pero si hay una vara de medir, si hay un camino construido entre la mente concreta y la mente abstracta, evidentemente si te caes, no hay cuerda floja, ¿eh? Digo, no hay cuerda floja, no hay red protectora, ¿eh? No la hay en el plano físico, lo real. Pero internamente, si uno se aparta, lo que lo va a mantener precisamente en esa comunicación va a ser la posesión de ese antacarana, de ese hilo de luz, de ese puente. Por eso se dice que la prueba de Escorpio es clarísima, el octavo trabajo de Hércules. Es decir, uno se cae, tropieza 1000 veces, pero 1000 veces más se levantó. Si no, no se consigue el mito del ave fénix, resucitar de las propias cenizas. Y esa prueba es capital, es fundamental en la evolución, la prueba escorpiniana. Bueno, pues entonces mantener el equilibrio es levantarse continuamente. Levantarse en el sentido de adaptarse. Por ejemplo, esto que está aconteciendo a nivel mundial nos obligará. Ahora de momento no ha venido lo peor, ¿eh? La gente se asusta porque se está muriendo la gente, pero vamos a ver. ¿Creéis que se va a poder mantener el sistema social que tenemos en Europa en las próximas décadas si esto sigue así? ¿Que se cree que sí que va a llegar? ¿Va a ser más? No. ¿Qué tendremos que hacer? Pues compartir. Lo digo, ¿no? Si lo tuvieron que hacer hace 100 años, las guerras mundiales, nosotros tuvimos una y tuvimos bastante. Tuvimos bastante con la que tuvimos, hablando en plata. Y lo mal que se pasó, lo mal que se vivía antes de la guerra civil, porque la pobreza en España era increíble lo que había hace 100 años. El sistema que había de caciquismo, la falta de democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vino después, vino un paréntesis de república, todo nuevo, pero como es un país que no tiene muchos idealismos y los pies no los tiene en tierra, pues resulta que los idealismos no se alimentan bien, no se materializaron. Acabó como acabó. Ahora bien, ¿qué pasó después? Se vivió fatal, 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 fatal. Yo nací a 1000 kilómetros de aquí y porque mi familia se tuvo que venir para acá. Bueno, pues porque había las circunstancias que había. Por lo tanto, o nos adaptamos o no saldremos en la fotografía. Fijaos lo que digo. La fotografía para un futuro periodo en que la humanidad, bueno, continuaremos trabajando por ella, ¿eh? Porque tenemos ya unas edades que no esperemos vivir 50 años más, ¿eh? No es práctico eso, ¿eh? No. Igual alguien sí que sí, ¿no? Pero vaya, seamos honestos. Uno quiere ser útil. Y cuando ya percibe que no lo es, pues bueno, que tenga que venir lo que tenga que venir y fuera. Elena, ¿quieres decir alguna cosa? ¿No? El Albert también he entendido bastante con esto. Además, en el otro curso hemos hablado del dolor en la materia, no sé si os acordáis. La identificación con la materia. Sí, pero decía dolor en la materia, pero la identificación y el dolor en la materia se la mente concreta, el emocional y el físico etérico, básicamente el emocional y el concreto. Y hay que buscar ese punto de equilibrio entre los opuestos, ¿no es cierto? Y entonces hay que salir por ahí. Y eso sería también lo que hemos dado a llamar redención de la materia. ¿Eso? Sí, una forma de entenderlo, porque a fin de cuentas los plétalos de los 12 trabajos de Hércules se deben demostrar en una vida de saltimbanquis, de cuerda floja. Pues sí, como ¿Qué quiere decir la cuerda floja?
Pues que estoy aprendiendo. No es que esté agotando karma, como se suele decir también en plan de broma. No, estoy cumpliendo con mi obligación, con mi dharma. Claro, nosotros pensamos que, bueno, que hemos llegado a cierto punto de equilibrio y prácticamente pues estamos muy orgullosos de no tener las dificultades que tienen los demás. Yo sería muy cauto en esta apreciación y sobre todo ni la pensaría, os lo digo abiertamente. ¿Por qué no la pensaría? Porque podemos ser escuchados en alguna parte y se nos va a presentar una prueba aparentemente nimia, que no tiene ninguna trascendencia, y nos vamos a dar cuenta que no somos ese faro de luz ni tenemos esos cimientos tan bien construidos, sino que a la primera de cambio vamos al suelo. Mirad, lo que han enseñado los terremotos en la Tierra es algo muy curioso. Ha construido edificios que tienen unos cimientos anclados en tierra y luego tienen unos grandes amortiguadores, unos grandes muelles, que está todo el edificio encima de 40 plantas, y cuando viene un terremoto, el edificio bascula, se salta en algún cristal, pero la estructura no se altera. Es decir, eso es lo mismo que hablar del junco, ¿no? El junco prácticamente es prácticamente como si se doblara, pero no se parte. ¿Por qué? Porque es flexible. Claro, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué han caído los imperios de la humanidad? El romano, porque estaban cristalizados. ¿Por qué van a caer ciertas ideas, incluso en nuestro país? ¿Por qué va a ser intervenido dentro de no mucho, seguramente? Es peor, a mejor que Grecia. ¿Por qué? Porque no existe esa capacidad de adaptación. Y no existe porque no hay amor. Lo que te permite adaptarte a las circunstancias es la energía del segundo rayo, amor, la energía de la cohesión, de la integración. Si esto no está manifestado, a la primera de cambio saltarán las chispas. Y están saltando las chispas, madre mía. Es que se ven cosas que dices, pero ¿cómo es posible que sean tan cortos en el sentido que no lo vean? Probablemente algunos lo vean, pero no conviene decirlo. No conviene, porque se está repitiendo el esquema de siempre, que se sigue haciendo desde el siglo XIX y no toca eso ya no toca. Me he explicado, ¿no? ¿Continuamos, familia? Sí. Perdón, digas. Una precisión nada más referente al círculo no se pasa. A ver, yo lo entiendo, al menos para mí es una razón que me lo hace fácil de comprender, es que todo aquello que podamos alcanzar con nuestra vibración actual pertenece al círculo donde estamos, claro, pero claro. En el momento en que saltamos fuera y hay una vibración que no podemos sintonizar y por lo tanto de ahí no podemos ir. Claro. ¿Es eso? Sí. Es otra forma de explicarlo. Mira, sí, vale. Te cuento. Yo no sé si vosotros habréis escuchado gente, yo recuerdo que venía una persona hace años al grupo que teníamos, que decía que contactaba con Sirio, iba cada 2 por 3 iba de viaje astral a Sirio. Y en las enseñanzas esotéricas, concretamente en el libro, el primero que escribió Alice Bailey en colaboración con el tibetano, Iniciación Humana y Solar, se dice clarísimamente que para salir del sistema solar se debe tener un permiso de Sanat Kumara. Y ni más ni menos que se ha de tener una iniciación bastante alta, pero altísima. Por lo tanto, eso no está al alcance de todos. O, por ejemplo, decir que uno pues, puede viajar por los planetas. Para poder viajar por los planetas del sistema solar se debe tener una quinta iniciación. Por lo tanto, deberíamos ser, y además que no corresponde, porque le correspondería a un Chohan hacerlo, y siempre por cuestiones de servicio. Lo que sucede que en el plano astral hay infinidad de imágenes que han sido elaboradas por muchos estudiantes de esoterismo durante milenios y uno cree que está en Sirio, uno cree que está en Marte, uno cree que está en la Luna o que está precisamente en un templo de sabiduría, que ya nos podemos reír de lo que hemos visto en Oriente o de las pagodas estas o, por ejemplo, de si hemos estado en Moscú, de esa catedral de San Basilio, que es como una bombonera, una preciosidad. O, por ejemplo, los recintos modernistas de Barcelona, ya nos podemos reír de todo eso para lo que hay en los planos internos, que es infinitamente superior. Pues eso no es real. Eso no es real. Lo que pasa es que eso ha sido creado y uno lo percibe como, y además que te galvaniza, que te absorbe, que te quedas maravillado y dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Pues es una creación humana, no es real. Si viéramos lo real, tal vez nos asustaríamos un poco. No digo más. ¿Continuamos, familia? Venga. Dice, estas ideas deberán ser analizadas
con una mente muy impersonal, haciendo abstracción a veces de cuanto hayamos leído o estudiado anteriormente, singularmente en el aspecto astrológico y de los rayos. Estas ideas, que hemos hablado del cuarto rayo, la búsqueda del equilibrio, Libra, etcétera, etcétera, deben ser analizadas con mente impersonal, haciendo abstracción a veces de cuanto hayamos leído o estudiado anteriormente, singularmente en el aspecto astrológico y de los rayos. Mantener la mente pura, limpia, abierta a la percepción nueva, que nos la va a dar la perfecta atención, el Agni Yoga. Continuamos. Dice, no hay que olvidar al respecto que los astros y las constelaciones cambian cíclicamente de lugar en el mapa silencioso de los cielos, y que lo que fue verdad respecto a esta situación astrológica hace siglos, puede ser ahora una irrealidad comprobada a través de percepciones espirituales más completas e incluyentes. Pero no solamente eso. Se dice que los planetas influyen en el mundo de la personalidad, pero que cuando el alma se manifiesta a los planetas, tal y como los entendemos, ese filtro ya no es un obstáculo, es un aliado. Por lo tanto, entendamos que lo que viene en nuestra carta astral es un mapa del momento en que abrimos los ojos, que encarnamos, y que viene con el sello de la anterior encarnación, porque salimos por la puerta de, por ejemplo, estamos en Acuario, salimos por la puerta de Acuario y volvimos a encarnar por la puerta de Acuario. Mejor cumplimiento del karma, imposible, porque nos dan la opción de continuar con la experiencia emprendida en la anterior vida. Por la puerta que salgamos en esta encarnación no lo sabemos, pero con toda seguridad será la puerta para la siguiente encarnación, de entrada. Bueno, eso está ahí. Pero claro, lo que es interesante es los compañeros de viaje, los filtros, los planetas que nos acompañan, los aspectos. Y claro, estas características, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de la vida de la forma y de cómo el alma dentro de la forma va a poder manifestarse, porque no olvidemos que no es la personalidad la que evoluciona, es el alma dentro de la forma. Lo que pasa es que le tenemos tanto apego a lo que dice el carnet de identidad, fulanito de tal y la letra que dice tu identidad fiscal, que nos lo hemos creído, y eso es una pura ilusión, eso es una tontería, no existe, no es real desde el punto de vista esotérico. Desde el punto de vista concreto, claro, evidentemente no nos confundamos, hay dos mundos, no estamos locos. El mundo de la mente concreta es el mundo de la mente concreta, pero el mundo abstracto es otra cosa. Y hay que decir que vivir en equilibrio en esos mundos, entre los dos, es bastante complicado, ¿eh? Esto es como aquel bolero, ¿no? Dos amores y no estar loco, ¿no? Pues más o menos. ¿Continúo? Dice, siguiendo con nuestra investigación de la obra mágica planetaria, deberemos orientar ahora nuestro estudio a zonas más concretas y objetivas, tales, por ejemplo, las que tienen que ver con nuestros vehículos de expresión, cuerpo mental, vehículo astral y cuerpo físico. Considerando a estos, hay que ser reiterativos al respecto. Repito, dice, siguiendo con nuestra investigación de la obra mágica planetaria, deberemos orientar ahora nuestro estudio a zonas más concretas y objetivas. Hay que hacer un inciso aquí. Tenemos una tendencia excesiva a huir hacia adelante, a abstraernos de la realidad que nos circunda. Somos muy quijotes, pero vuelvo a insistir, o hay un equilibrio entre lo que aspiramos y lo que construimos, o realmente no es que acabemos locos, es que prácticamente no habremos hecho nada práctico. Y muchas veces estos idealismos acaban desarrollando patologías muy complejas, tanto a nivel emocional, mental, incluso de salud, somatizando auténticos problemas, ¿eh? Pero bueno, aprendemos de todo. Tales, por ejemplo, las que tienen que ver con nuestros vehículos de expresión, cuerpo mental, astral y cuerpo físico. Considerando a estos, hay que ser reiterativos al respecto. Vamos a ver qué nos dice ahora. Dice, no como unas simples formas adecuadas a ciertas funciones orgánicas, psíquicas o mentales, sino como entidades altamente capacitadas e influyentes sobre el medio que les circunda, como unos representantes genuinos de los aspectos positivos o negativos extraídos del complejo mundo del cual forman parte. ¿Quién realmente considera sus vehículos como entidades que están en evolución? Muy poca gente, ¿verdad que sí? ¿Qué se nos ha enseñado desde el siglo XIX con la enseñanza teosófica? Que la personalidad poco menos, incluso los tratados que venían de Oriente, hay que olvidarse del ego, hay que olvidarse de la materia,
Vamos, ¿cómo me voy a olvidar de la materia? ¿Con qué evoluciono yo? Si precisamente evoluciono gracias al contacto con la materia y la redención de la misma. ¿No habéis leído algún tratado de Oriente que nos hablan de que tenemos que desapegarnos de todo? Y a lo mejor nos lo dice alguien que vive precisamente del apego que tiene la riqueza de los demás. Imagino que estos casos yo me he encontrado alguno. Imagino que todo es igual. ¿No os parece que todo esto es un contrasentido? ¿Por qué hemos empezado por ese camino? ¿Era el que había o era el que nos interesaba? Porque si hubiésemos empezado a entender desde el principio que tenemos 3 vehículos, tal y como se enseña en Teosofía, en la verdadera, se enseña eso. Luego lo que la gente hace es otra cosa. Y supiéramos que esas tres entidades, que todavía no están fusionadas y por eso el alma no aparece, no se manifiesta siempre del todo, no las controla, tienen sus propias necesidades. Pero si no hay un trabajo arduo de picar piedra, no conseguirán irradiar porque el alma no podrá trabajar a través de ellas. Se trata de cambiar esa polaridad de tendencia innata, inerte hacia la materia y orientarse hacia la luz, que en este caso desarrollará el alma y la manifestará, pero mientras la personalidad no se transmute, se transforme y se transfigure, no podremos llevar a cabo lo que este libro trata, hacer magia planetaria. Y la mejor y el punto primero es la propia personalidad. Repito, dice, no como unas simples formas adecuadas a ciertas funciones orgánicas, psíquicas o mentales, sino como entidades altamente capacitadas e influyentes sobre el medio que les circunda, como unos representantes genuinos de los aspectos positivos o negativos extraídos del complejo mundo del cual forman parte. Continuamos. Como dijimos anteriormente, estos vehículos son los transmisores de la magia organizada en nuestro mundo. De ahí que al mago, que al aprendiz de mago, al discípulo en entrenamiento espiritual en cualquier rama de la jerarquía, se le sugiere el control sobre los mismos a fin de desarrollar en ellos una capacidad de respuesta al orden superior, espiritual, superior o espiritual. Si no conseguimos esto, pues el resultado que anhelamos no funcionará. ¿Y por qué es tan complejo alcanzarlo? Por una razón que se explica también en la primera lección de esoterismo, en general. Una cosa es lo que yo quiero y otra muy diferente, lo que yo puedo hacer. Me imagino que esta lección a lo mejor nos ha costado 50 años aprenderla, o nos costó 10 años, nos costó 15, o nos costó 40, o no la hemos aprendido. Porque tenemos una tendencia innata a escaparnos de la realidad, a visualizar lo que queremos hacer, y voy a hacer esto, y voy a avanzar, pero no nos damos dónde está el problema. Es como el que quiere comprarse un coche y no dispone de dinero, y tampoco sabe conducir o no le interesa. ¿Verdad que parece un contrasentido todo eso? Pues el mismo contrasentido que expresamos a diario cuando pretendemos alcanzar algo y todavía no hemos dado el primer paso. Por lo tanto, cuanto antes nos lancemos a la búsqueda interna, partiendo de lo más concreto de lo que podemos realmente abarcar, antes estará a nuestro alcance el momento de la revelación de una conciencia nueva, que pasará inevitablemente por la transmutación, por la transformación y por la transfiguración. Y eso nos dará esa revelación de conciencia que es irradiar. Pero con la ayuda de los vehículos de la personalidad no podemos hacer nada fuera de la cárcel en la cual vivimos. A ver, más claro no se puede ser, ¿no me parece? Continuamos. Dice, la mente ha de estar organizada de tal manera que pueda ejercer en todo momento un suave control sobre el cuerpo astral de las emociones y deseos, a través del mismo, sobre la trama sutil que etéricamente envuelve al cuerpo físico denso. La mente ha de estar organizada de tal manera que pueda ejercer en todo momento un suave, no férreo, suave control sobre el cuerpo astral, y más que nada suave porque si fuera férreo, la revelación, es decir, el rebote del cuerpo emocional sería tan grande que cogeríamos 1001 problemas psicológicos y somatizaríamos no sé cuántas enfermedades, de la rabieta que tendrá el vehículo emocional cuando le quieren imponer una disciplina. Y a través del mismo, sobre la trama sutil que etéricamente envuelve al cuerpo denso. A ver, ¿qué nos está diciendo Vicente? Como almas, lo primero donde debemos irradiar es en la mente.
Estaba descendiendo la energía hacia el mundo más concreto. Alma, mente, mundo emocional y cerebro, ¿verdad? ¿Qué se dice del antacarana básico que debemos de construir? Alma, mente y cerebro. Pero ¿qué hay debajo de la mente? ¿Qué hay en esa trama etérica que está por encima de la cabeza, que si se rasga? El mundo emocional y penetra dentro de la cabeza. ¿Qué penetra? ¿Todo el mundo de qué? Del astral. Esas visiones apocalípticas, esos egregores que quieren entrar, que quieren tomar posesión de nuestro vehículo, etcétera, etcétera. Fijaos que dice control suave, suave, porque el cuarto rayo trabaja de esa manera, si no, no es cuarto rayo, sino es netamente una imposición. Y todo lo que es una imposición, ya sabéis que todo lo que entra por la espada sale por la espada, ¿eh? Esto el emperador Asoka intentó difundir y expandir el budismo vía espada y así como entró salió. Y además todo lo que se aprende de forma suave y convincente, razonada, perdura. Lo que se ha aprendido a fuerza de machaque se acaba olvidando, y si no, acordaos de cuando colapsó la Unión Soviética, el año 89, que si no recuerdo mal, la caída del muro, ¿cuánto tardaron volver los clichés consumistas que habían estado antes de la revolución? La idea de la religión, por ejemplo, acordaos de que aquella famosa catedral del Salvador que mandó derribar Stalin, lo primero que hicieron fue reconstruirla. Hemos pasado de un ateísmo total a una creencia ciega, a un poder omnímodo otra vez para la Iglesia Ortodoxa. ¿Y eso por qué? Porque se intentó combatir el vehículo emocional. Y el pueblo ruso es como el español, muy emocional, muy emocional. Tenemos las mismas energías cambiadas. Continúo, familia. Dice, pero esta organización y el suave control establecido no serían posible si de lo más profundo del alma no surgiese el glorioso estímulo de la intención, pues, tal como fue insinuado, la intención es espiritual y proviene del plano monádico. Es precisamente la voluntad al bien, ¿eh? Pero claro, cuando hablamos de esta intención espiritual, se debe de entender que esta energía se proyecta, se escancia, gotea, porque hay un camino abierto para poder construir en el plano físico una nueva realidad. Hablo de construcción porque, claro, la asociamos a formas, pero en el fondo son formas mentales lo que tratamos de construir, ¿eh? Formas mentales refinadas que ayudarán en la evolución de la humanidad y que van a ofrecer las soluciones que esta era de Acuario necesita. Fijaos la intención, pero nosotros nos hemos quedado con la palabra intención y decimos, soy muy espiritual, pero ¿qué haces? Nada, porque no tengo que hacer nada. Bueno, a ver, el Agni Yoga te dice que no hay que hacer nada, pero quien practica Agni Yoga suelen ser personas hiperactivas, ¿eh? Muy, muy activas, que están en 40 frentes, pero mantienen la verticalidad. Eso es lo importante, es decir, que la flecha mira hacia arriba, hacia el centro coronario. Que es, por ejemplo, las balanzas, ¿os acordáis estas que había? Que el fiel estaba arriba, ¿no? Ponías un peso, iba hacia la derecha, le quitabas, iba hacia la izquierda. ¿Verdad que sí? Esto más o menos lo hemos vivido todos, ¿no? Un referente bastante claro de lo que debería ser ese equilibrio interior. Continuamos. Dice, solo es apreciada en el alma que empieza a ser realmente consciente de la lucha o conflicto de las polaridades dentro de sí y a sufrir realmente en sus carnes y en su espíritu, tal como diríamos místicamente, los dolores y las luchas entabladas en el seno de dichas polaridades, la intención. Mirad, aquí hemos tenido en España grandísimos ejemplares de ejemplos de lo que es el misticismo, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y muchos más que seguramente que me olvido, ¿no? Y estos les costó, bueno, una barbaridad llevar a cabo su proceso. Sí que es verdad que estos dos que os he citado eran iniciados, ¿eh? Sí, porque, bueno, la noche oscura del alma indica clarísimamente la iniciación a la cual se enfrentaba, que era la cuarta. Y además ya sabéis que él se dice que tenía, incluso de Teresa de Ávila, tenía el don de la bilocación, el don de la levitación, son siddhis del alma. Y fijaos lo que construyeron, y la verdad es que profundizaron en un aspecto y dices, caramba, esa vía es posible, pero esa vía a esos niveles es para una pequeñísima minoría, porque los demás se contentan con creer. Y si nos contentamos con creer no hacemos nada nuevo, sino que estamos echando tierra sobre lo que ya se ha construido. Mientras que construimos algo nuevo, somos originales. Parece que lo entendemos, ¿no?
todas formas, vendrán las preguntas enseguida. Dice, hay en un principio la lucha en el interior de los cuerpos, pero a medida que progresa la crisis, la lucha se extiende hasta los cuerpos entre sí, hasta alcanzar una etapa en la que los cuerpos se armonizan, en la que cesa la lucha en sus ámbitos respectivos y se establecen recíprocas relaciones de armonía. Tal es la etapa esotéricamente definida como de integración de la personalidad, ¿no? Hay en un principio la lucha en el interior de los cuerpos, pero a medida que progresa la crisis, la lucha se extiende a los cuerpos entre sí, hasta alcanzar una etapa en la cual los cuerpos se armonizan, conviven bien, en la que cesa la lucha en sus ámbitos respectivos y se establecen recíprocas relaciones de armonía. Tal es la etapa esotéricamente definida como integración. El camino iluminado de la integración. El camino iluminado de la integración. Como resultado de ella, de la integración, hablábamos de la intención en páginas anteriores. El triple vehículo se convierte en un cáliz convenientemente preparado para la obra mágica. Acordaos de cuando estudiamos, que está todo en internet, las lecciones de los misterios del yoga, el famoso cáliz, que ya habíamos trabajado en Introducción al Agni Yoga. Dice, como resultado de ella, el triple vehículo se convierte en un cáliz convenientemente preparado para la obra mágica, y entonces el verbo, el alma superior, puede descender al mismo. Realizado esto, el iniciado se convierte en un adepto, en un verdadero mago, pues representa entonces la inefable gloria del Santo Grial. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ahora vienen enseguida las preguntas, ¿eh? Como resultado de este triple vehículo, se convierte en un cáliz, el resultado de la intención, hablábamos, conveniente preparado para la obra mágica, y entonces el verbo, el alma, puede descender al mismo. Realizado esto, el iniciado se convierte en un adepto, en un verdadero mago, en un verdadero, pues representa entonces la inefable gloria del Santo Grial. Vamos para la última, la anterior a las preguntas. Despojado por completo del manto de la tradición, pues realizado este misterio trascendente, el adepto cumple las funciones extraordinariamente místicas asignadas al Santo Grial, en todas y cada una de las operaciones mágicas que realiza el nombre de la gran fraternidad blanca, como un perfecto testimonio de la luz y como un auténtico servidor del plan. Lo que nos está diciendo es que nosotros, los discípulos, los que aspiramos a serlo, debemos convertirnos ni más ni menos en cálices de oro, en santos griales, como el Maestro consigue, que esa revelación mágica crística realmente acabe irradiando por sí misma. Y eso es lo que se pretende también que realicemos nosotros. Cuanto más seamos, mayor camino hay construido para que esa iluminación venga. A fin de cuentas es una cuestión de grupo, nada más. Continuamos, familia, y nos llega la página de preguntas. Venga, hay mucho que hablar, ¿no? Vamos a finalizar el capítulo 5, ya nos viene el 6. ¿Eso del Santo Grial, al final? El cáliz de oro. Pero mira, ¿por qué se le tú has llama? visto un cáliz, ¿no? Tú has visto un cáliz, ¿no? Sí, sí. La base, la M, es la relación entre el Om y el Aum. El Om sería el contenido de la copa. Cuando ya la persona está integrada y el alma se manifiesta, está santificada la personalidad. De lo que se trata es que el vehículo emocional, que sería la M, el basamento, esté en tal condición que el vehículo que está sustentando la copa, que es precisamente el mástil, lo que sería el capítulo, que es la columna, el vehículo emocional, puede hacer de puente entre el mundo concreto y el mundo de la mente que representa la copa. Y el contenido es lo verdaderamente místico que debemos desarrollar, porque no está ligado al tema de la materia. Así como la copa, lo que sería la columna y el basamento están ligadas a la materia, el contenido de la copa no. Eso es el misterio de uno mismo, el Santo Grial, la revelación crística para realmente entendernos.
Cuando se habla de la búsqueda del Santo Grial es como aquellos, en mitología, aquellos 52 integrantes de la nave Argos, los argonautas, iban en busca de la revelación de Aries, el vellocino de oro, ¿no? Era un barco, una nave que tenía un carnero en la punta, ¿no? El primero es Aries, ¿no? El ariete de entrada es Aries. Me imagino que esto lo hemos estudiado ya, ¿no? Esto es simbolismo, mitología. Y hay que conocer la mitología un poquito nada más. ¿Algo más, familia? A fin de cuentas, perdona que incida, cuando se sale de la mente el primer trabajo de Hércules, ¿por qué hay tanto interés en que sea Aries esta experiencia? Porque va a romper y poco a poco va a materializar ese proyecto que ya traía. Si a fin de cuentas la diferencia entre el trabajo de Hércules en Aries y el trabajo de Piscis, de Hércules en Piscis, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay la experiencia? Uno, nace la mente. En el tema de Tauro nace el vehículo emocional. Y en el tema de Géminis aparece precisamente el vehículo etérico. El mito de la dualidad. Ya hay dualidad. ¿Y en qué aprendemos en Cáncer? Precisamente a formar parte del rebaño. Salimos por la puerta de Capricornio como iniciados, entrando precisamente en el quinto reino de la naturaleza, en la jerarquía, iniciados. Tenemos la experiencia de Valle de Acuario, que es de servicio, y volvemos a la casa del Padre cuando hemos completado los 12 trabajos, con la gran renunciación, que es Piscis, que es la cuarta iniciación simbólicamente. Es decir, el triunfo del espíritu sobre la materia, para ser más concisos. ¿Qué representa aquí el Santo Grial? Pues precisamente el triunfo de lo más abstracto sobre lo más concreto, teniendo en cuenta que se mantiene la verticalidad y se ha convertido en un camino, en un canal de proyección de esa energía en el mundo físico denso. Es lo mismo que convertirse en un faro de luz, diferentes nombres. ¿Algo más, familia? Venga. ¿Celia? Sí, una pregunta. Has comentado, bueno, has leído, la redención de la materia comparándola o purificación del Espíritu Santo. ¿Puedes comentar algo? La purificación del Espíritu Santo es, de hecho, el tercer rayo es la mente de Dios, la mente abstracta, pero al mismo tiempo nos está hablando de lo que es la parte más concreta, más asequible. Pero claro, si no somos todavía mínimamente mentales, cuesta mucho de entender. Nos hemos quedado con que la materia creemos que por sí misma es perversa. No. Se trata de entender que la materia es esa capacidad que tenemos de utilizar una sustancia que procede del Creador, que nosotros interactuamos porque son entidades que van evolucionando como nosotros en diferente escala, y de lo que se trata es de que en el momento que empecemos a irradiar como almas, que esos tres vehículos sigan un patrón clarísimo de irradiación, sean verdaderos torres de alta tensión y transporten la energía, al final vamos a percibir que no va a haber diferencia entre el ser que está dentro irradiando y lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Es decir, el gran misterio nuestro, como humanos, es que hablamos de la personalidad, hablamos del alma por separado. No, son dos caras de la misma moneda. La propia evolución. La conciencia, en su plano, puede parecer en equilibrio, pero lo que nos interesa demostrar a nosotros, porque la única capacidad que tenemos de respuesta, es cómo reaccionamos en el plano mental, físico, etérico, y en el emocional, y la capacidad que tenemos a nivel manásico de integrar ese proceso. Si ese proceso se da, evidentemente no va a haber diferencia. No vamos a hablar ni de mi alma ni tu alma, hablaremos del alma. Y no hablaremos de una personalidad y de un alma por separado, no, el alma manifestándose. Y eso todavía cuesta. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque precisamente la materia como la entendemos, tiene capacidad, si se dan las circunstancias, de redimirse por completo. Es decir, hacer posible la revelación crística. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el tema del Nazareno. Ahí se nos da el simbolismo preciso para entenderlo. ¿Por qué se produce la cruz? ¿Por qué el nacimiento? ¿Por qué los Reyes Magos, los tres vehículos? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un puro simbolismo. Y la intención es la siguiente. Si queremos triunfar sobre la materia, no será combatiéndola, será redimirla, dándole la vuelta a esa polaridad. En lugar de que sea
como los pitris lunares que vienen en la cadena lunar se conviertan en pitris solares, en ángeles que responden a la luz solar, porque de momento, hoy por hoy, responden solamente a la luz lunar, que ya sabéis que la luz lunar no funciona si no recibe la luz del sol, es decir, no existe como tal, solamente refleja. No sé si te he contestado, no sé. Sí. ¿O hay más dudas? Sí, sí, porque además antes también has comentado el suave control que De la viene a mente. ser, Es sí, que que viene a ser el amoroso control. Cuando hay amor, es el Agni Yoga, es el Agni Yoga. Este suave control que el Vicente utiliza, estas famosas expresiones metafóricas, a veces como muy de un castellano clásico. Yo creo que esta alma que conocimos como Vicente probablemente fuera, se dice que fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau, pero a mí, el contrato social, pero a mí me parece que igual era un literato español, no lo sé, no me extrañaría que hubiese sido, porque realmente construye muy bien y da una cosa muy claro, que es un castellano que no está muy al uso, que no mucha gente lo pueda entender, pero sí que es verdad que tiene una riqueza de matices muy grande para aquel que sintonice, ¿eh? Para aquel que sintonice, también hay que decirlo. Pero es una revelación continua. Cuando se le coge un poco la clave, vamos a hablar de la clave de interpretación, la obra de Vicente, y no hemos entrado en las conferencias que entraremos más adelante cuando acabemos con los libros, porque hay 400 y pico y hay trabajo para dar y vender. Sobre todo, no tanto el tema de las preguntas, que ahí sí que él se lanza y suelta, sino lo que suele decir en algunas, que fueron muy reveladoras. Y cuando uno lo mira un poquito de perspectiva, me parece que tú te has leído las conferencias, Celia, cuando uno lo mira bien dices, caramba, ahora entiendo por qué él habló del maestro, habló como habló y del Ashram. Creo sinceramente, esto lo apunto yo, que fue un trabajo arrámico que el maestro le iba insinuando y que él se encargó de dejar en determinadas partes del mundo, aquí en España y en Argentina, unos mensajes de la jerarquía, que ya vendrán estudiantes, cuando toque, que realmente puedan cohesionarlo todo y puedan presentarlo con un trabajo personal de los estudiantes, no de Vicente, porque lo dejó así ya hecho. ¿Alguna Mira, pregunta? Dime. Dime. Cosa a raíz de esto que acabas de hablar. Solo es una pregunta. Cuando el vehículo mental consigue armonizar el vehículo emocional, ¿automáticamente el etérico queda integrado también? A ver, el etérico lo que tiene que hacer es irradiar. El etérico es el mecanismo del alma, no es el vehículo emocional. La gente, desde que empezamos estudiando, y sobre todo yo los textos de orientales, y que el deseo, que si mata el deseo, menudo rollo, porque no sabíamos bien dónde estaba el deseo, y bueno, prácticamente algunos ni comían, otros poco menos que se fustigaban, y de hecho en la Edad Media era tendencia natural en los monasterios a azotarse. Hemos visto la película El nombre de la rosa, ¿no? ¿Os acordáis de aquella expresión famosa del personaje de Alexis de Baskerville, interpretado por ese actor que todos conocemos, británico, que ya falleció? ¿Qué le decía aquel novicio? Que salieran las tendencias naturales, ¿no? Que mientras no lo probara, quería tener relaciones sexuales, el novicio, y se torturaba. Pues mientras no lo pruebes, no podrás opinar. Mientras no tengamos la experiencia clara de la irradiación a nivel etérico, ¿por qué es tan importante el Agni Yoga? Porque el Agni Yoga parte no del uso de la palabra, sino de la irradiación del vehículo emocional, pero no con el magnetismo animálico que tenemos en el plexo solar o que puede tener el aura humana, sino con la energía del alma. Y eso se consigue, ese es el trabajo que utilizó la escuela que le enseñó al nazareno a llegar a donde llegó. Es decir, es irradiar. Él practicaba el Agni Yoga. Él no estaba reflexionando, él estaba en profundo silencio. Y cuando necesitaba hablar, hablaba. ¿Y cómo habló? Madre mía. Y nos ha llegado una parte interpretada, Pues imaginaos lo que tuvo que ser para aquellos que estaban con él, aquellos apóstoles, vivenciar esa experiencia en primera persona. Tuvo que ser algo extraordinario. Quién sabe, igual alguno de nosotros pasó por allí. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿Y paramos? ¿No?
Y así empezaremos la semana que viene con el capítulo 6. Una última pregunta, venga, va. Hoy hay mucha inspiración, mucho silencio. Me llama la atención cuando dice despojado del manto de la tradición. Claro, es que él era rompedor. Además, si habéis leído el Emil o alguna cosa del contrato social, se trataba de hacer algo nuevo, una sociedad ecuariana nueva, con unas pautas. Bueno, algunos países lo aplicaron, otros no. Fue un momento muy complicado la Ilustración, pero a ver, era una antesala de lo que venía después. Es que la tradición es lo que nos mantiene vivos todavía. Y no lo queremos reconocer, pero sí que tenemos que agradecer a la tradición. Siempre hemos hecho las cosas iguales. Tal vez deberíamos de pensar que por ahí no se va. Pero hay que entender una cosa, si estamos atentos, que es lo que tenemos la obligación de estarlo siempre, igual tenemos oportunidades en nuestra vida o las seguimos teniendo en estos momentos para tener un punto de vista diferente. Cuando uno tiene un punto de vista diferente, no significa que se tenga que ir a vivir a otra ciudad, que tenga que cambiar las cortinas, los muebles, pintar la casa, no. Es ver la vida de otra manera y ponderar más. Es decir, aquello que antes mantuvo en su conciencia, sacarlo porque ya no tiene ningún sentido. Y cuando uno se desprende de esto, si después las circunstancias de la vida le hacen quedarse sin nada, pues le da igual. Que le aproveche a otro, ¿no? Es una cuestión mental, nada más. Y es bastante compleja, porque claro, él parte de la base que hay que ser mentales, eso ya lo sabemos, a pesar de que dice clarísimamente que él no rechazaba a ningún estudiante emocional, pero sí es verdad que en las conferencias, lo sé por la gente que fue, que dijo más de una vez al grupo que él hablaba para discípulos, con lo cual ya pedía un nivel elevado. Bien, no hay más preguntas, lo dejamos para la semana que viene. Sí, yo simplemente Dime, venga, a ver, digas. Yo el tema de las tradiciones, que también me ha hecho reflexionar, no ahora, sino ya hace tiempo. Para mí las tradiciones son un poco como las pautas para los niños pequeños, o sea, cuando son adultos, las muletas, ya tienen su criterio y pueden seguirlas o no seguirlas. Y me parece que las tradiciones nos son necesarias en cierta etapa, pero luego tenemos para seguirlas o no. Sí. Hombre, nosotros fuimos no los primeros, pero los que continuamos con la tradición iniciada en los años 60 de no ir a misa, por ejemplo, los domingos. Yo recuerdo cuando fui hasta los 14 años y a partir de ahí pues no, dije que ya no iba más. La experiencia con 2 sacerdotes, que de verdad tengo que agradecerles por las preguntas que les hice vía confesión, la respuesta que me dieron, Y bueno, aquello no era para mí. Pero bueno, no lo he echado en falta, Pero te entiendo que en momentos de crisis se refugian muchas almas en lo que han aprendido de pequeñas. Y claro, cuando uno aprende una cosa de pequeño, hay que tener en cuenta que no tenemos suficiente capacidad de juicio, ni de integración. Por lo tanto, no es una enseñanza que nos vaya a despertar internamente. Puede haber casos que sí, pero la mayoría no. Sobre todo, no las cosas del día a día, de respeto a las personas, de querernos, etcétera, etcétera. No, es la forma de pensar. Si no tenemos capacidad de pensar, una cosa que se nos inoculó en aquel momento y la aceptamos como propia, eso es más bien un prejuicio. No es precisamente un pensamiento sostenido, una conclusión válida. No lo es. No es dogmático. Claro que es dogmático. A ver, es que hay cosas que, a ver, esto es como decir, los que vienen de fuera vienen a robarnos. La gente se lo cree, a ti te lo dicen de pequeño, a mí me contaron de pequeño una historia y bueno, que francamente no lo puedo decir porque esto se está grabando y a mí esto, hasta que ya con 18, con 19 años me dije a mí mismo, pero bueno, ¿cómo puedo ser tan tonto? Si es mentira. Pero sin embargo, como me lo dijeron de pequeño, a mí eso se me quedó. Ahora cuando acabe la grabación os lo digo, porque es que francamente es de risa. Pues estas historias, cuando uno es pequeño, francamente le pueden marcar la vida. Y hay gente que sigue pensando como intentó de cuando tenía 5, 10 o 12 años. Le dijeron una cosa de esto, de aquello, y ya se quedó contento. No. Por eso la Agni Yoga no prospera. Es para una selecta minoría. Es para gente que rompe esquemas. Sí, pero una cosa, es difícil discernir entre lo que es tradición y lo que es magia y ceremonial, ¿no? Porque el claro. también es
hay unas ceremonias, ¿no? Claro, que mira. llevan a una... Sí, pero hay una cosa muy importante. La magia es el orden. Llevemos una vida ordenada de pensamientos, de emociones y de acciones y nos vamos a dar cuenta que nosotros somos verdaderos magos y que realmente la caja misteriosa donde salen el conejito, la paloma y todo eso somos nosotros. Es decir, no realizaciones así espurias, sino reales. Es decir, lo que te dice el Agni Yoga, lo que dice Vicente, y el tibetano te lo dice clarísimamente también, es que eres tú el que va a tener la luz en el mundo. Olvídate de los demás si tienen luz. Está muy bien que la tengan, pero te dicen a ti directamente que eres el elegido. Debes de ponderar si realmente crees que vas a salvar el mundo o realmente vais a iluminar el área donde estás. Si lo entiendes ahí, has dado un paso al frente. ¿Qué le pasa a la mayoría? Que como de pequeños aprendieron a ser idealistas, yo de mayor voy a ser esto, yo de mayor voy a ser lo otro, y al final que la cruda realidad, la televisión, el sofá y las letras del piso por pagar, ¿no? Y depresiones y adicciones. No, ese es el problema de habernos enganchado a algo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? Y eso es muy importante que lo tengamos. Pero hay que recordar una cosa. A partir de los 40 años, 50, la capacidad de adaptación es muy difícil, ¿eh? Uno se cristaliza, ¿eh? Ya sabéis que siempre podemos reinventarnos, pero no estamos en las mismas circunstancias. Es más, cuando los problemas nos atenazan, no sé, por gente que conozco que tiene ya sus 70 años, 75, a veces hablando con ellos intuyes que se quieren morir. Esta vida que están viviendo ahora, estos problemas, esta incertidumbre de la pandemia, no la quieren vivir. Bueno, pues indica que como almas todavía no hemos aprendido mucho, ¿eh? Pero claro, eso no se puede decir a nadie. Bien, familia, corto y luego... Dime. ¿Quieres decir? ¿Quieres hablar? ¿No? No, está muy bien todo. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.